Las pirámides de Teotihuacán han permanecido como testigos mudos de la historia de México por milenios, siendo un refugio de paz para millones de visitantes de todo el mundo. Sin embargo, el lunes 20 de abril de 2026, la Calzada de los Muertos dejó de ser un sitio de asombro para convertirse en el epicentro de un episodio de alta tensión que ha sido calificado por las autoridades como un hecho sin precedentes en la historia de los recintos culturales del país. Lo que comenzó como una mañana soleada de exploración turística se transformó en una pesadilla cuando un hombre armado escaló uno de los monumentos más sagrados de la zona, la Pirámide de la Luna. Este suceso no solo dejó una huella de pánico entre adultos y niños, sino que también terminó con la vida de una mujer canadiense, marcando un antes y un después en la seguridad de nuestras zonas arqueológicas. Tras el cese de las hostilidades y la intervención de las fuerzas federales, un hombre comenzó a ocupar los informes de inteligencia y los titulares nacionales. Julio César Jasso Ramírez. Se trata de un joven de apenas 27 años de edad, cuya procedencia fue rastreada hasta Tlapa, en el estado de Guerrero. A pesar de su apariencia de visitante común, las investigaciones de la Fiscalía revelaron rápidamente que Jasso Ramírez no era un turista casual movido por la curiosidad histórica. Su perfil, descrito posteriormente por expertos judiciales como psicopático, mostraba una alarmante falta de remordimiento y una percepción profundamente alterada de su entorno y de la realidad misma. Este joven de Guerrero llegó a Teotihuacán con una misión oscura y específica, cargando no solo un arma física, sino una mentalidad moldeada por influencias externas que lo llevaron a ejecutar un acto de violencia extrema en un escenario sagrado. La presencia de Jasso en el recinto arqueológico no fue producto de un impulso repentino, sino el resultado de una logística trazada con días de antelación. Las investigaciones han revelado que el agresor realizó múltiples visitas de reconocimiento previas al área para estudiar los accesos y los puntos ciegos de la vigilancia. Durante este tiempo de preparación, se hospedó en diversos hoteles cercanos a la zona arqueológica, lo que le permitió familiarizarse con el flujo de turistas y los horarios de las autoridades. El día del ataque, Jasso utilizó un vehículo de aplicación para llegar al recinto, intentando pasar desapercibido como cualquier otro visitante, pero portando una mochila que escondía un arsenal considerable. En su interior, las autoridades descubrieron un revólver Smith & Wesson calibre .38 especial, un arma valorada en aproximadamente 40,000 pesos, junto con más de 50 cartuchos útiles cuyo costo se estima en otros 10,000 pesos. Además del equipo táctico, la mochila contenía escritos y literatura que daban las primeras pistas sobre su perturbado estado mental, que lleva a un joven de 27 años a planear una matanza en un sitio histórico. El motor detrás de sus acciones parece estar ligado a un fenómeno psicológico conocido como copycat o efecto de imitación. Según los reportes oficiales, Jasso Ramírez tenía una fascinación obsesiva por copiar comportamientos violentos ocurridos en otros tiempos y geografías. Las evidencias encontradas en sus notas lo vinculan directamente con un evento masivo ocurrido en una escuela de Estados Unidos en abril de 1999. Esta conexión no era solo ideológica, sino simbólica. No es coincidencia que eligiera intervenir en la Pirámide de la Luna un 20 de abril, coincidiendo exactamente con el aniversario número 27 de aquella tragedia extranjera. Incluso su apariencia física fue una lección deliberada para honrar ese recuerdo violento. Vestía un pantalón negro y una camisa de cuadros, intentando emular la vestimenta de uno de los protagonistas de aquel suceso de finales de los 90. Durante los 25 minutos que duró el incidente en la cima del templo, Jasso Ramírez se mostró, en palabras de los testigos y autoridades, completamente desconectado de la realidad. Mientras mantenía a los turistas bajo amenaza, lanzaba frases que sugerían una motivación mística o externa, afirmando que recibía una inspiración más allá de la tierra para llevar a cabo su plan. En sus notas personales, escritas antes del ataque, mencionaba repetidamente que actuaba bajo las órdenes de entidades no especificadas, lo que refuerza la teoría de que vivía en una realidad construida por su propia mente. Su delirio llegó al punto de afirmar falsamente ante los presentes que ya había realizado sacrificios previos, una declaración que la Fiscalía utilizó para confirmar su perfil psicopático y su desprecio por la vida humana. El caos terminó cuando elementos de la Guardia Nacional lograron escalar la estructura y herirlo en una extremidad inferior en un intento por detenerlo y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, al verse superado y sin posibilidad de escape, Jasso Ramírez decidió poner punto final a su propia historia utilizando su propia arma de fuego antes de ser capturado. Aunque se ha confirmado que actuó de manera solitaria y sin vínculos con el crimen organizado, su capacidad para infiltrar una zona de alta afluencia con tal cantidad de equipo ha puesto en alerta máxima a los sistemas de seguridad nacional. Este evento ha generado un cambio inmediato y profundo en los protocolos de vigilancia de los recintos culturales de México.
La mañana del lunes 20 de abril de 2026 comenzó como cualquier otra jornada de exploración histórica para los cientos de turistas que recorrían la emblemática Calzada de los Muertos en Teotihuacán, sin sospechar que la paz de este sitio ancestral estaba a punto de romperse de manera trágica. Antes de que el reloj marcara el mediodía, el ambiente de serenidad se transformó en un escenario de tensión absoluta y terror indescriptible. El responsable de este caos fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, un joven de 27 años originario del estado de Guerrero, quien no acudió al recinto para admirar su arquitectura, sino para ejecutar un plan violento diseñado con meticulosa antelación. Las investigaciones posteriores revelaron que Jasso Ramírez se había hospedado en hoteles cercanos y había realizado varias visitas previas de reconocimiento para asegurar la efectividad de su ataque. Para su aparición en la pirámide de la Luna, el agresor eligió cuidadosamente una vestimenta que consistía en un pantalón negro y una camisa de cuadros, un atuendo que los investigadores han vinculado directamente con sucesos violentos ocurridos fuera de México hace décadas, específicamente con la masacre de una escuela en Estados Unidos en 1999. Al escalar el basamento, el joven portaba una mochila en la que escondía un revólver calibre .38 especial y más de 50 cartuchos útiles, preparado para un enfrentamiento prolongado. La primera alerta oficial llegó a las autoridades a las 11:20 de la mañana, informando sobre un sujeto armado que amenazaba a civiles desde lo más alto de la pirámide. Durante aproximadamente 25 minutos, el pánico total se apoderó de todos los presentes en la zona arqueológica. Imágenes y videos captados por los turistas muestran al individuo deambulando con el rostro cubierto, lanzando advertencias y exigencias a un grupo de personas aterrorizadas que yacían tendidas en el suelo del templo. En medio de la confusión y los gritos, se escucharon 14 detonaciones de arma de fuego que resonaron por todo el complejo. El saldo de este evento inédito fue devastador. Una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida en el lugar del ataque, mientras que otras 13 personas resultaron heridas. Entre los lesionados se encontraban ciudadanos de diversas nacionalidades, incluyendo turistas de Estados Unidos, Colombia, Rusia, Brasil y los Países Bajos. Es importante destacar que muchas de estas heridas no fueron causadas directamente por los proyectiles, sino por caídas accidentales sumamente peligrosas mientras los visitantes intentaban descender desesperadamente por las empinadas y estrechas escaleras del templo para ponerse a salvo. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue descrita como inmediata, con elementos de la Guardia Nacional escalando la pirámide bajo fuego para tratar de neutralizar al agresor. Durante el enfrentamiento, los agentes lograron herirlo en una pierna, pero al verse acorralado y sin ninguna salida posible, el joven decidió suicidarse utilizando su propia arma antes de ser capturado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha determinado que este no fue un acto vinculado al crimen organizado, sino una acción solitaria motivada por una preocupante tendencia psicológica a imitar eventos violentos famosos, como el de Columbine. Entre las pertenencias de Jasso Ramírez se hallaron manuscritos perturbadores donde mencionaba tener una inspiración más allá de la tierra para realizar la matanza, además de literatura alusiva a agresiones históricas. Ante este suceso, calificado por la presidencia como un hecho sin precedentes en la historia de las zonas arqueológicas del país, se ha ordenado un despliegue masivo de seguridad que incluye a más de 300 elementos resguardando el área permanentemente. Las autoridades han implementado controles de acceso mucho más estrictos, revisiones preventivas exhaustivas y un patrullaje cibernético para detectar cualquier amenaza similar en el futuro. Con la cercanía del Mundial de Fútbol, se ha enfatizado que la integridad de los turistas es una prioridad absoluta y que los protocolos de seguridad han sido reforzados para evitar que una tragedia como esta vuelva a repetirse en suelo mexicano.